Hola, ¿se oye? Buenos días, bienvenidos. Para mí es un placer estar aquí. Para mí esta asociación es un paradigma de institución cultural pública y popular, algo que es muy raro que ocurra con frecuencia. Este es un sitio histórico y céntrico pulmonar de la ciudad y está liderado por un equipo al que yo hoy es el primer acto de campaña para que sea nombrado regidor de cultura del Ayuntamiento de Madrid, porque todo cambiaría. Eh, em, Quiero empezar justificando la presencia de los tres reunidos detrás de esta especie de burladero, ¿no? Nos parece esto que estemos como protegidos del público. Eh, ¿Por qué estamos aquí? Lara ya ha dicho que yo estoy aquí porque llevo 25 años enrolado en la edición de las obras completas de Kafka, que hace Galaxia Gutenberg en la huella de la monumental edición crítica impulsada en Alemania por Fischer, que empezó en el año 82 y que todavía no ha concluido. Más de medio siglo para un autor que Vivió. publicó en vida 400 páginas, lo cual habla un poco también de las dimensiones del trabajo. Eh, para hablar sobre Kafka, como me invitó Lara, eh, me pidió que montara una mesa redonda y he traído a dos personas que me parecen muy, muy adecuadas. La primera es Cecilia. Hay un cuento de Kafka que se llama El puente. Es un cuento muy raro en el que el personaje, el narrador, hace de puente y está tendido en un desfiladero entre los dos extremos, completamente estirado, esperando que pase la gente por encima. Bueno, es una especie de homenaje que hizo Kafka a Cecilia Dreymüller, que es un puente cultural entre Alemania y España desde hace muchísimos años. Está trabajando, digamos, como puente en las dos direcciones. Es verdad que Alemania es un país extrañamente bien conectado culturalmente con España, gracias a gente como Cecilia, que a sus trabajos como difusora cultural, como crítica, como profesora de alemán, como articulista y como ensayista, ha sumado recientemente la iniciativa suicida de una pequeña editorial, Tres Molins, Tres Molins, que es traducción al catalán de Dreymüller, Tres Molinos, y que es una exquisita editorial dedicada a importar al español autores alemanes poco conocidos o poco atendidos. Les recomiendo mucho, son libros realmente exquisitos, preciosos y con un criterio de selección incontestable. Cecilia es ideal para aportarnos la perspectiva alemana de de la obra de Kafka, y Patricio Pront, a que todos conoceréis como escritor, un escritor muy notable y muy peculiar, un escritor argentino, residente en España, después de haber estado también unos años en Alemania, por lo tanto tiene un enfoque para nosotros muy interesante, conoce España, conoce Latinoamérica, un lugar donde la proyección de Kafka ha sido particularmente intensa e interesante, y conoce Alemania. De Patricio, ¿qué voy a decir? Es autor de muchos libros, todos notables, y tiene una peculiaridad que es que si lees el título del libro ya has leído la mitad del libro, porque son larguísimos, ¿no? Sus títulos son El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia. No derrames tus lágrimas por nadie que viva en estas calles. La naturaleza secreta de las cosas de este mundo. Ya está. No, en serio. Eh, Patricio es además de un notable escritor, es un gran ensayista y crítico literario, muy inquieto culturalmente, con una perspectiva que yo creo de las más completas y poliédricas de su generación. Bien, con ellos dos vamos a emprender un diálogo que cuando Lara me impuso, poco menos que me impuso el tema, ¿sabes? Kafka Panza, yo me quedé aterrado, digo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Kafka Panza. Me parecía como yo no jamás había conectado a las figuras de Kafka y Sancho Panza, y dije, bueno, no, ya tiene, ya es torero y sabe que... Pero me quedé... Y luego me di cuenta, claro, de Lara siempre hay que fiarse, me di cuenta de que estaba muy bien pensado el asunto. Está muy bien pensado, primero porque hay una conexión entre Kafka y Cervantes y Kafka y el Quijote bastante curiosa, que tiene además plasmación directa en cuatro pasajes, cuatro, he rastreado toda la obra completa, cuatro pasajes de sus notas y apuntes y los famosos aforismos de Thoreau, en los que él habla y se refiere en términos muy bastante complicados, hay que decirlo, a la relación que mantienen entre sí eh, el Quijote y Sancho Panza. Es sabido que Kafka, como casi todo lector culto europeo de de la Europa del primer siglo, de la primera tercio del siglo XX, había leído el Quijote y admiraba el Quijote,
Pese a que yo creo que la relación de Kafka con la tradición española no era especialmente frecuente, ni siquiera con Calderón, que tenía tanta fortuna en Alemania. Hay un estudio muy importante de la biblioteca de Kafka en los años 90 y no parece que la presencia de tradición española fuera relevante para Kafka. Pero sí que el Quijote lo fue. Hablaremos sobre esto y vamos a empezar para hablar sobre esto. Yo hablaría en términos generales de la relación de Kafka con España. Yo haré un primer apunte de una relación biográfica muy interesante que ha salido a colación muchas veces, pero no siempre se recuerda, y es que Kafka tenía un tío carnal aquí en Madrid, el tío de Madrid, le llamaba, era el hermano de su madre, Alfred Lowy, un hombre que había hecho fortuna y que estaba dirigiendo aquí una compañía de trenes antes de que existiera Renfe. Y era un tío, digamos, que había prosperado, con el que Kafka tuvo de joven una relación bastante intensa y lo más importante es que Kafka es el que siempre soñó en escapar de Praga, a pesar de que solo lo consiguió muy tardíamente y a punto de morir, pero él sí que siempre soñó con escapar de Praga. Una de las posibilidades que se le plantearon cuando era joven era venirse a Madrid con su tío, cosa que al parecer el tío no alentó demasiado. Y con eso nos perdimos que Kafka pues estuviera aquí, a lo mejor regentando un puesto. Trabajando aún ¿Eh? trabajando aún en Trabajando. uno de los puestos de la Cuesta de Bueno, Moyano. esta sería, digamos, la conexión biográfica de Kafka con España, que no deja de ser notable, porque la relación con este tío fue viva y hasta el final de sus días, pero invito a Cecilia y a Patricio que me comenten desde su perspectiva cómo ven ellos la relación de Kafka con España, con Kafka y su literatura, no todavía con Cervantes. Cecilia. Pues la relación de Kafka con España creo que realmente, sí, va bien, creo que realmente es mínima, en serio, como que la literatura, en cuanto a literatura, desde luego, la literatura que más leía era literatura extranjera, ¿no? Que más leía era la francesa, y digamos, su figura, bueno, admirada es Flaubert, y bueno, el conocimiento de España era a través, como has dicho, ¿no? De los relatos o lo que contaba el tío, porque Kafka tenía una gran avidez de escuchar relatos de otros lugares, ¿no? Precisamente por ese deseo de escapar y los conocimientos que tenía de Madrid, a lo mejor eran unos conocimientos bastante realistas por lo que contaba, pero él no seguía la literatura de la época, no seguía, supongo, tampoco, qué sé yo, lo que pasaba en política en España. Nunca hubo un plan concreto de viaje. Es decir, Kafka tuvo muchos planes de viaje, muchos proyectos de viaje, y especialmente el plan de emigrar al final, ¿no? A Palestina, ¿no? Pero no hubo ningún plan de viajar a España. Entonces, en ese sentido, creo que es una relación mucho más fantasiosa y soñada que real. Y precisamente la figura de Quijote y de Sancho Panza, allí algo ahí se ha conectado, que es muy raro la conexión que se da, pero se da, como veremos luego, ¿no? Con la corporeidad, ¿no? Con el cuerpo del Quijote y con el cuerpo mismo de Kafka, ¿no? Bueno, en primer lugar, dejadme agradeceros por la invitación y por la compañía y agradecer a Lara y a los a miembros de su equipo por esta invitación, también a los libreros. Es un gran placer para mí ser parte de la asociación de Soy de la Cuesta y es un lugar importante para mí en Madrid. Así que siempre es un placer regresar a él. Acabo de ver, además, uno siempre hace descubrimientos aquí. Acabo de ver en una de las casetas un atlas ilustrado de erotismo y sexología que estoy dispuesto a comprarme en cuanto termine este acto, porque uno siempre descubre cosas aquí es ilustrado, esto me interesa especialmente, supongo. Y Cecilia lo ha resumido muy bien. La relación de Kafka con España parece haber sido parece haber estado movida o atravesada por ese deseo de irse a otro lugar, de estar en otro lugar, que es permanente tanto en la vida de Kafka como en su obra. Y, pero posiblemente pudiésemos plantear la posibilidad a una especie de Kafka español vinculado con la recepción de Kafka. De esto hablaremos después, supongo. Pero si bien Kafka viajó relativamente poco a lo largo de su vida, el hecho es que su obra no solamente ha viajado, sino que se ha radicado en diferentes lugares. Ignacio mencionaba mi vínculo con América Latina, donde Kafka es una figura muy, muy, muy importante. Y tal vez debiésemos pensar en la posibilidad de un Kafka español.
plantear los efectos que la literatura de Kafka pudo producir en algunos autores y autoras españoles. Eso es otra cuestión, tal vez. En lo que hace específicamente a el vínculo más explícito, más concreto con España, desde luego, como Cecilia decía muy bien, Kafka no lo tuvo. Supongo que de haber habido Ryanair o algo por el estilo en su época, Kafka hubiese hecho como mis alumnos en Alemania en algún momento, que hacían lo que llamaban Saufenwochenenden. Compraban cervezas de camino al aeropuerto, las ponían en mochilas y venían al primer destino barato español, que generalmente era Barcelona o Madrid. Se bebían las cervezas calientes en el avión, dormían en el parque o en la playa en Barcelona y el domingo por la noche regresaban a Alemania contentos, habiendo creído haber estado en España. A Kafka no le pasó esto, pero efectivamente el vínculo pasa por otro lado, pero existe. Bueno, pues sabemos entonces que Kafka con España tuvo una relación, digamos, casi accidental, mientras que España con Kafka, y más que España, la lengua española con Kafka, sí que ha tenido una relación bastante intensa. Es sabido, se ha dicho muchas veces, que la primera traducción mundial de Kafka, una lengua no extranjera, fue al español. Cecilia me corrigió este dato porque o sea, se ha dicho siempre que la primera traducción de Kafka al extranjero fue La Metamorfosis, publicada a instancias de Ortega y Gasset en Revista Occidente en el año 1925, solo un año después de la muerte de Kafka, pero parece que consta una traducción anterior, también en España, pero en catalán, hecha nada menos que por Carles Riba, Mira, en el año Sí. 1924, es decir, el mismo año de la muerte de Kafka, cuando hay que decir que Kafka era, en contra de lo que se dice, mucha gente piensa que Kafka era como Van Gogh, un autor completamente desconocido a su muerte. No, era un escritor con una reputación considerable dentro de los lectores de élite de la lengua alemana, pero desde luego no era un escritor conocido y mucho menos en el extranjero. Y es realmente habla, esta conexión catalano-española de Kafka, habla de lo que ha sido luego realmente la semilla de Kafka en la literatura en lengua española y sobre todo, como ha apuntado Patricio, en Latinoamérica, donde Kafka eh, ha germinado con modulaciones literarias muy distintas, por sí. otro lado, a veces incompatibles, pero creando, digamos, una huella palpable todavía hoy en día. Hay bastante bibliografía sobre la huella de Kafka en España y en Latinoamérica, pero es un tema interesante para preguntarse algo que luego vamos a tratar, que es si existe en el espíritu kafkiano algo, y por ahí el Quijote como paradigma de, lo- de la gran tradición literaria española y en lengua española, habría mucho que decir si existe una conexión, pero una conexión entre Kafka, entre el espíritu kafkiano y lo que se entiende por el espíritu de lo hispánico. Un tema, por otro lado, bastante peregrino, que no sé si valía la pena mucho perder tiempo en él, pero sí que me contéis vuestra impresión de eso, de la visión de Kafka de España, la inversa de que hemos hablado antes. A ver, A partir de ahora sí, hablamos como queráis, ¿eh? No vamos a Sí, hacer... vale. yo tengo muy poco que decir, desde luego hay magníficas traducciones de Kafka aquí, diría que las mejores las mejores ediciones de Kafka fuera del ámbito alemán no son las italianas, en mi opinión, no son las francesas, son las españolas. Y las hay de diferentes categorías. Naturalmente está la de Galaxia Gutenberg que llevas haciendo. Está también, hay una caja bellísima de bolsillo. Eh, Hay cosas muy bonitas que dan cuenta por una parte de un interés continuado en la obra de Kafka. Esto es muy interesante. Muy pocos autores resisten el paso del tiempo de esa manera y seducen a nuevas generaciones de lectores, independientemente de su importancia en su momento. Y lo segundo, desde luego, es que es evidente que Kafka dejó algún tipo de huella en algunos escritores españoles, pero tal vez de esto sabéis más vosotros que yo. Perdón, yo creo que un libro que ayuda mucho a entrar en ese tema al que le interese es este libro que se llama Kafka en las dos orillas. Es una antología de la recepción de la obra de Kafka en España y en Hispanoamérica. Y es lástima porque es una edición, digamos, universitaria. A lo mejor es difícil de encontrar, pero esta antología resume los primeros textos que escribió Borges, que escribió Eduardo Mallea, que escribieron, bueno, María Zambrano, por ejemplo. Así que es una antología verdaderamente fascinante y hasta
pongamos los años 60, 70, hasta que se normaliza un poco la recepción de Kafka también en España, porque lo que es verdaderamente llamativo, que después de estas primeras traducciones en España, en los años 20, evidentemente, ¿no? Por las causas, bueno, de los sucesos históricos, ¿no? El Kafka en los años 30, digamos, casi ya no se recibe y ya no se traduce, y evidentemente para el régimen franquista un autor como Kafka era anatema, ¿no? Ya. Y entonces esa recepción se traslada justamente a Argentina, ¿no? La gran recepción de Kafka no es solo Borges, sino sus traductores, bueno, sus lectores, la revista Sur, ¿no? Sí, para quienes no, lo dices muy acertadamente, Cecilia, para quienes no lo sepan, que no estén, conozcan demasiado la tradición argentina, hay que decir que en 1940 Borges, Adolfo Bioy Casares y Silvino Campo producen una antología que funda un género nuevo, que es el género de la literatura fantástica. Publican la antología de la literatura fantástica, dando forma y un nombre a una determinada cantidad de textos de varias tradiciones que son que les sirven a ellos, por una parte, para crear un marco de recepción y de lectura de sus propias obras, pero también para poner en valor a determinados autores y autoras. En esa antología, Kafka juega un papel principal. Y esa antología, a su vez, juega un papel principal en la renovación de la literatura latinoamericana que se produce a partir de 1940, cuando deja de lado el criollismo o el realismo naturalista para decantarse hacia formas más vinculadas con las que conoceremos los lectores más recientes. El fantástico y su nueva encarnación en el terror, el gótico andino, que algunos llaman. Todo ello tiene rastros de esta especie de enorme gesto que inauguran Borges, Bioy Casares y Silvino Campo, apropiándose de Kafka y creando una tradición en torno a él que posiblemente Kafka hubiese rechazado, digamos. Sí, al hablar de esto yo soy siempre cauto porque una cosa es el impacto de Kafka como figura literaria y otra cosa es la influencia real de Kafka. Kafka es de esos autores que crea como falsos amigos, es decir, autores que se dicen kafkianos y no el mecanismo de Kafka es muy profundo y muy sutil y hay mucho kafkiano que no tiene nada que ver con Kafka, ¿no? Y en realidad hay pocos autores en tradición en lengua española y en cualquier tradición hay pocos, digamos, es una influencia muy difícil de gestionar, la de Kafka, muy difícil, que parte además de una coyuntura privada y espiritual muy concreta, muy poco trasladable, ¿no? Kafka es una figura transida de un drama personal que todos reconocemos y por lo tanto, digamos, se invoca muy alegremente el nombre de Kafka, pero la mayor parte de los autores que se etiquetan de kafkianos, para mí no lo son en absoluto. Por ejemplo, un autor muy interesante, pero que pasaba siempre como una versión española de Kafka, era Javier Tomeo. Javier Tomeo no tiene nada de Kafka, tiene, bueno, sí, cierta elocuencia, pero no tiene nada de lo que es la sintaxis del relato kafkiano y del fantástico kafkiano. Sí, quizás es un problema de sintaxis, efectivamente. La sintaxis de Kafka, los temas de Kafka, como sucede habitualmente con los escritores grandes, realmente muy grandes, ambas cosas, digo, son fácilmente identificables y por consiguiente son rápidamente parodiables o imitables. Es fácil crear un falso relato de Kafka, ya sea a modo de parodia o con el convencimiento de que se está produciendo algo en la estela de un gran artista. Y sin embargo, lo determinante, lo específicamente kafkiano, sería una especie de forma de proceder con el lenguaje y de hacerlo pensar, que, como, como dices muy bien, Ignacio, se encuentran muy pocos autores. Tal vez el que primero me viene a la mente es Bruno Schulz, que está haciendo algo con el lenguaje que no acabas de entender del todo. Y que es lo que de alguna manera posiblemente hace Kafka por debajo de los tópicos de lo kafkiano, que son, como digo, fácilmente imitables. En Argentina, Borges era un gran fan de un autor llamado Santiago Dabove, un escritor menor, eh, que es un buen ejemplo de alguien que imita muy bien las formas narrativas de Kafka y sin embargo no consigue producir estas cargas de profundidad que produce Kafka y que hacen que en realidad no dejemos de pensar en él a 100 años de su muerte. Sí, yo creo que el tema es también
Bueno, por un lado, claro, el lenguaje y luego el otro aspecto que es tan fundamental en las obras de Kafka, que es lo de la angustia existencial que transmiten. Y creo que en ese sentido, autor kafkiano, no podría yo nombrar ninguno. En cuanto a lecturas e influencia de Kafka por el lado este, por el aspecto este fantástico y lo que acabas de decir, ¿no? Lo que se ha leído de Kafka en Argentina, que fue la recepción de Kafka en Argentina, yo creo que, por ejemplo, en Cortázar sí que se ve boya kafkiana, una boya o una inspiración hacia lo fantástico en Kafka, ¿no? Eso sí, qué sé yo, relatos que él tiene, que, bueno, por un lado, ¿no? Por unos giros así de repente súper sarcásticos que pueden dar, Ya, o por el aspecto ese sí, de animales, ¿no? Me acuerdo ahora del relato este de las cucarachas en los bombones, es verdad, sí. qué sé yo, Hay algo de eso, sí. es Yo a veces me he preguntado si no hay algo de Kafka en Carmen Martín Gaite, por ah, ejemplo, pero no soy un experto en la obra de Martín Gaite y no puedo afirmarlo. Sucede con Borges, sucede con Kafka, sucede con los grandes escritores. Abren una puerta al tiempo que la cierran detrás de ellos. Efectivamente, creo que era John Garner quien decía, todo lo shakespeariano que hay en este mundo fue hecho por Shakespeare. Quizás todo lo kafkiano en el mundo haya sido abordado por Kafka. A continuación, lo que nos queda es o bien la internalización de un legado muy complejo, muy difícil de abordar, o más bien la adopción de formas superficiales, que no serían, en mi opinión, lo más interesante del legado de Kafka. Yo creo que hay una encarnación de Kafka concreta en Latinoamérica, que es Mario Lebrero, que Sí, creo que es una reencarnación de Kafka, el autor más kafkiano en el sentido genuino, y a lo mejor Felisberto Hernández como un precedente en Uruguay. Pero yo soy obediente y aquí Lara nos ha mandado a hablar de Kafka Panza. sí, Y creo que es un tema que merece tratarlo bien y quiero tratarlo como ha sugerido ya Cecilia, empezando por lo más obvio, que es ese binomio tan llamativo que tiene tanto que ver con la fortuna del Quijote, que es ese hombre delgado, enjuto, flaco, que es el Quijote, y su contrapunto, que es ese hombre bola, el Sancho Panza, gordito. Lo gordo y lo delgado son dos categorías muy importantes en la obra de Kafka, cosa que la única persona que ha reparado de un modo casi obsesivo en este asunto fue Elias Canetti, en su ensayo sobre Kafka, que dice que la delgadez es uno de los temas centrales de Kafka. El sentirse él un hombre delgado, la comparación de su propio cuerpo con el de su padre cuando iban a los baños en Praga, el complejo que eso le daba, la fragilidad física que le aportaba, se convirtió no solo en algo que seguramente tuvo que ver en su relación con las mujeres, a las que siempre advertía de su delgadez, en su relación con los demás, en su timidez, sino que tuvo que ver seguramente con lo que Canetti interpreta maravillosamente como una estrategia de eludir el poder. Ese poder que simbolizaba su padre, una forma de eludir el poder es hacerse pequeño, y ahí están los animales y los insectos de Kafka, o bien hacerse muy delgado, es decir, hacerse incorpóreo. Esto hay en muchísimos testimonios en las cartas, en los diarios y en las notas de Kafka que hablan de esta especie de fascinación, de atracción y sobre todo de complejo con la delgadez y que tienen que ver realmente con un aspecto esencial de su obra. Y luego la fascinación por los gordos, que vienen a constituir un poco como, bueno, la fascinación que tiene. Había una frase famosa que se decía siempre a propósito de la relación entre Lezama Limia y Virgilio Piñero, ¿no? Que todo hombre gordo tiene un hombre flaco dentro queriendo escapar, sí. ¿no? Pues a lo mejor todo hombre flaco quiere estar dentro de un hombre gordo. Y Kafka algunas veces quería estar dentro de ese hombre gordo, que en su caso no era exactamente su padre un hombre gordo, pero era un hombre fornido, fuerte, justo lo contrario de la apariencia física que tenía Kafka. Indagando en esta cuestión, hay una carta genial a Milena en la que Milena le escribe a Kafka sobre su relación con Werfel, Franz Werfel, el escritor, que era amigo de Kafka, y que Kafka no le caía, o sea, a Milena no le terminaba de caer bien, y entonces Kafka, un poco enfadado con Milena, le Era muy reconviene gordo. y le dice, sí, era muy gordo, era un Sancho Panza, Werfel, tío redondito y sensual, y entonces le dice Kafka un poco enfadado a Milena, ¿qué pasa con su conocimiento de las personas, Milena? A veces dudo de él. Por ejemplo, cuando escribe acerca de Werfel. Por su boca habla el amor, se está refiriendo a Werfel. Por su boca habla el amor y quizás solamente el amor. Pero usted lo malinterpreta y haciendo ahora abstracción de todo lo que Werfel es y quedándose solo en el reproche de su gordura.
que además me parece injustificado. Werfel me parece más apuesto y amable de año en año, aunque solo lo veo muy de vez en cuando. ¿No sabe que solo los gordos son dignos de confianza? Solo en esos recipientes de gruesas paredes se cuece todo hasta el final. Solo esos capitalistas del espacio respirable están protegidos, hasta donde es posible, de las preocupaciones y la locura, y pueden dedicarse a su tarea con tranquilidad. Ellos son los únicos, los gordos, como dijo alguien, que pueden ser ciudadanos del mundo en cualquier parte, porque en el norte calientan y en el sur. Parece que es una apología de Sancho Panza en toda regla, ¿no? Y la fascinación que tiene concretamente más por Sancho Panza que por Don Quijote. Porque Sí. es curioso que tiene 4 fragmentos sobre el Quijote que se pueden rastrear en la obra de Kafka, y los 4, la figura central es Panza, no Sancho Panza, no es el Quijote. Por lo tanto, hay en esa atracción por el Quijote, curiosamente, por supuesto, dando por hecho que es una obra cumbre de la literatura universal, pero además una fascinación que reconocemos de carácter personal, casi físico, por el contraste que ofrece la pareja del Quijote contra la gordura y la delgadez como tema eje axial en la obra de Kafka. Pero creo que ahora es el momento que tendríamos que leer este pequeño fragmento también, porque yo solamente lo tengo en alemán, tú lo tienes en español, la verdad sobre Sancho Panza, ¿no? Porque si tú lo tienes. Este es el fragmento que descubrió Lara y que está en los textos con los que se ha promocionado este acto, en el que leo. Es un texto difícil, conste, no es nada, no es así, no es de asimilar así livianamente. Escribe Kafka en el 17, entre los aforismos de Zurau, la época en la que acaban de declararle la tuberculosis y sabía que acabaría con su vida. Dice: Sancho Panza, quien por cierto nunca se jactó de ello, logró con el paso de los años, aprovechando las tardes y las noches, apartar de sí a su demonio, al que más tarde dio el nombre de Quijote. Apartarlo por el método de proporcionarle una gran cantidad de libros de caballerías y novelas de bandoleros, hasta el punto de que aquel, desatado, dio en llevar a cabo los actos más demenciales, aunque sin causar perjuicio a nadie, debido precisamente a la ausencia de su objeto predeterminado, que debería haber sido Sancho Panza. A pesar de que era un hombre libre, Sancho Panza decidió, quizás a causa de cierto sentido de la responsabilidad, seguir tranquilamente a Don Quijote en sus correrías, y disfrutó hasta el fin de su vida de un provechoso entretenimiento. Dificilísimo pasaje. Vamos a hablar ahora, de momento, de esta perspectiva de lo gordo contra lo delgado, como categorías kafkianas. Es una inversión, desde luego el relato de Kafka es la inversión de los tópicos asociados con Quijote y con Sancho Panza, que determinan que Sancho Panza iría detrás de Quijote, digamos, ¿no? Seguramente Cecilia tiene mucho para decir sobre el tema. A mí lo que me resulta especialmente fascinante es el hecho de que hay algo vinculado con la delgadez de Kafka que tiene que ver con las cesis. Con las cesis y la idea de renunciar al poder efectivamente, escapar de escurrirse, es ser lo suficientemente delgado para poder caer por las grietas del poder. Alguien lo decía de otra manera en Argentina hace años cuando hablaba, sostenía que él tenía la política del piojo flaco. Decía, el piojo, no has visto nunca un piojo gordo, el piojo está ahito de sangre, se hincha de sangre y por consiguiente en cuanto lo pillan lo matan. Mientras que el piojo flaco pica aquí, pica allá, salta, es ágil, siempre consigue escaparse. Dice, yo tengo la hipótesis, tengo la política del piojo flaco. En Kafka hay algo de esto. Se es ascético para escapar del poder. Sin embargo, y estas son las paradojas habituales en Kafka, para escapar del poder y ser ascético hay sencillamente, tan solo es posible internalizar el poder. La ascesis es la internalización del poder y el condicionante del poder. No sé qué tiene para decir Cecilia. Yo tengo otras preguntas, pero en realidad son dos autores muy distintos. Kafka y Cervantes son la antítesis. Exacto. Sí, totalmente de acuerdo. Lo de la antítesis, por supuesto. A mí lo que me gusta mucho de esta cita es que Don Quijote es el demonio de Sancho Panza, ¿no? Sí. Y desde luego hay una cosa muy buena para los libreros de esa cita, que leer tiene el efecto de mantener a raya a los demonios, ¿no? Eso está muy bien. Por cierto, en la traducción hay una cosa que es curiosa, porque en el original
El original dice que Sancho Panza consiguió desviar la atención de su demonio. Y la traducción dice apartar su demonio. Es decir, con lo de desviar la atención, tienes todavía la idea de que el demonio todo el tiempo está encima de él y él simplemente lo distrae, ¿no? Pero él va con su demonio, lo lleva encima el demonio, ¿no? Así que es un matiz un poquito distinto. Sí, no. Hay otro punto muy pasajero que dice, la desgracia de Don Quijote no es su imaginación, sino Sancho Panza, que es otra perspectiva maravillosa, ¿no? La idea de que la desgracia es ese hombre que le llama siempre hacia la realidad, que le baja siempre al suelo y no le permite ser el mismo, el Quijote, ¿no? Y qué es lo que hace que sea, a mis ojos por lo menos el final de El Quijote sea decepcionante. Por cuanto todos desearíamos que continúe en ese mundo ilusorio, que es el mundo que Cervantes ha creado también para nosotros, sus lectores. Pues hablemos de un asunto clave. De Kafka, siempre que se habla de Kafka, dado que el tópico kafkiano está siempre asociado primero a su figura, a ese retrato, ese logotipo de Kafka, que es ese retrato muy concreto de la época de su compromiso con Felice, del segundo, que aparece con las orejas muy puntiagudas y un aspecto un poco de vampiro. Eso va asociado a la idea de lo kafkiano como siniestro, como oscuro, como angustioso. Cuando cualquiera que se acerca a Kafka con un poco de desinhibición, se encuentra enseguida con un autor humorístico. Y él mismo, hay todos los testimonios de la época, lo acreditan como un hombre seductor, encantador, apuesto, con bastante éxito con las mujeres, y que se reía todo el día. Era un hombre esencialmente sonriente. Es decir, el Kafka real era casi la antípoda de lo que tenemos nosotros como tópico de lo kafkiano, ¿no? En cuanto a carácter. Y este asunto del humor, que es muy importante ponerlo siempre por delante. En Kafka, por ejemplo, cuando uno lee la correspondencia de Kafka, que si la lee fuera de contexto, parecen textos de una angustia enorme, son siempre autoparodias que él hace de sí mismo, escenificaciones paródicas que hace de sí mismo frente a sus novias, frente a sus familiares, frente a sus amigos, y están siempre, hay que leerlas siempre como con la risa tronchándose él a sí mismo. Y entonces, bueno, hablemos entonces de la atracción. Claro, el Quijote todos sabemos que es un libro básicamente, y surgió básicamente como un proyecto humorístico. Es un libro, por mucho que le crecieran los enanos a Cervantes, pero es un libro que empezó siendo un artefacto de humor. Y el humor es inevitable a la hora de hablar del Quijote, y seguramente la fascinación de Kafka por el Quijote, como la fascinación de cualquiera por el Quijote, hay algo de atracción por el humor. Sí. Entonces, tú hiciste un apunte muy interesante sobre la diferencia del humor kafkiano y del humor cervantino. Bueno, es que Sobre las oposiciones. son dos, Trabajemos eso. son dos formas de humor completamente distintas. Creo que es evidente para cualquiera que sea lector de ambos autores, de Kafka y de Cervantes, que el humor de Cervantes, por más soez que sea, es un humor que podríamos decir que es blanco y que es explícito. Dicho esto, a lo que me refiero es a que siempre queda muy claro en qué momentos de la lectura del Quijote hay que reírse, en qué momentos no. Mientras que con Kafka, y en virtud de la recepción que Kafka tuvo y de la construcción cultural de lo kafkiano, que es una construcción muy interesante que alguien debería detenerse a estudiar, cómo es que se conformó el concepto de lo kafkiano. Al margen de ello, digo, pero también en relación con Cervantes hay una diferencia fundamental. El humor de Kafka es siempre implícito, no es explícito. Kafka nunca señala allí en qué punto debemos reír. Y es un humor profundamente es autoparódico, efectivamente, pero no es irónico. En Cervantes hay una superposición es profundamente irónico en el sentido de que hay una superposición entre lo que leemos y lo que debemos entender de lo que leemos. Al tiempo que en Kafka hay una falsa literalidad. Todo el tiempo las personas están imposibilitadas de desdoblarse. Hay otro asunto vinculado con el desdoblamiento que tiene que ver con el hecho de que en los cuentos de Kafka, al principio, inicialmente, hay un acompañante.
así como están Cervantes y el Quijote, en solo 2 relatos de Kafka hay un narrador o un protagonista que tiene un acompañante. Son el Desenmascaramiento de un engañabobos, que tiene otros títulos en otras traducciones, y Ser desdichado. Tienen un socius demoníaco. A partir de ese punto, sin embargo, ambos relatos están en el primer libro de Kafka, a partir de ese punto, digo, se produce el desdoblamiento interno de los protagonistas. Ya no hace falta un acompañante, porque habitan ellos, cohabitan ellos. Ya no, los Quijotes de Kafka son personajes que no necesitan un Sancho Panza, puesto que habitan dentro de ellos. Pero a la medida en que habita dentro de ellos, el determinar qué circunstancias los rodean y si hay que reír de ellas, sobre ellas o no, es imposible para los personajes de Kafka. Y esto es lo que lo hace tan distinto a Cervantes, diríamos, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Bueno, el desdoblamiento en Cucaracha o en el desdoblamiento en Insecto, desde luego ahora lo leemos como un desdoblamiento que surja a través del sufrimiento, ¿no? De cómo no encuentra la aceptación de su familia, Gregor Samsa, porque Gregor Samsa tampoco encuentra la aceptación de su familia, ¿no? Hay este desdoblamiento. Y creo que todavía en la Metamorfosis hay un deje de humor bastante grande, ¿no? Y por supuesto también, bueno, yo no sé, en los relatos, yo creo que en los últimos, hacia el final, como en los años 20, lo que escribe a partir del año 20, yo creo que ya es un poco distinto. Pero por supuesto, en lo que es un informe para una academia, ¿no? El relato del desdoblamiento, bueno, el mono que se ha humanizado y todo esto, evidentemente hay un gran sentido del humor. O el torturado en la colonia En la penitenciaria, colonia penitenciaria. Pero lo que no... anuncia que está fallando la máquina, amablemente advierte que está fallando la máquina que lo tortura. Es decir, en un desdoblamiento singular es tanto la víctima de la tortura como el garante de la eficacia de la tortura, digámoslo así. Claro. Pero yo no veo tanto el humor en los apuntes que hace Kafka sobre Quijote, en relación con el Quijote. No, Porque el segundo apunte de la entrada de sus cuadernos que ha leído Ignacio, justamente el que viene después, se lo puedo leer. Una de las hazañas quijotescas más importantes, más perturbadora que la batalla contra los molinos de viento, es el suicidio. Don Quijote muerto quiere matar a Don Quijote. Pero para matar necesita encontrar un punto donde haya vida, que se dedica a buscar con su espada tan interminable como inútilmente. Ocupados en esto, los 2 muertos ruedan por los tiempos en una indisoluble voltereta. Si esto no es kafkiano, y es terrible, no tiene nada de humor, ¿no? Ya. Bueno, creo que hay un elemento irónico que caracteriza la literatura de Sí, Kafka, sí. que es difícilmente trasladable al contexto español, donde en la mayor parte de las regiones de España la ironía no es la forma dominante de relación con la realidad y lo que preside el humor principalmente. Si pensamos que a Kafka le interesaba mucho Robert Balsa, por ejemplo, que es un autor profundamente irónico, somos más capaces de pensar en el hecho de que lo que está diciendo es irónico. Posiblemente fuese consciente del hecho de que lo que leía producía más bien perturbación en las personas que lo rodeaban, pero para él, al parecer, se trataba de ejercicios humorísticos, muy similares a los del propio Balsa. Yo no sé, yo siempre he leído esos apuntes como una especie de que el Quijote para Kafka es una cifra de la desesperación y y también de su propio cuerpo con el que no se encuentra, ¿no? Esta relación con el cuerpo que es tan problemático para Kafka y que el Quijote es una cifra, ¿no? De este cuerpo delgado, enjuto, ¿no? Sí, tienes una relación compleja con el cuerpo, efectivamente. Da la impresión de que Kafka pensaba que él era al igual que yo, en eso conecto mucho con Kafka, creo que Kafka pensaba que él era un esqueleto gordo. Es exactamente lo que pienso yo de mí mismo. Pero hay algo de la renuncia, hay algo de la asquesis, hay algo de Sí, claro. que atraviesa los hábitos de Kafka hasta donde sabemos, la renuncia a ciertos placeres, la obligación que se imponía de comer
masticar muy detalladamente, muy lentamente los alimentos, la calistenia que practicaba con cierta frecuencia, incluso antes de que se detectara su enfermedad. Hay una especie de renuncia al cuerpo que además atraviesa algunos relatos de Kafka, que posiblemente sean, y quizás aquí encontramos la diferencia entre digamos, la dimensión humorística de Kafka y lo que sus textos provocan. Posiblemente encontrásemos en Kafka, al igual que en cualquier otro escritor, la manifestación de ideas y preocupaciones que no eran conscientes siquiera al propio, ni siquiera son conscientes al propio autor. El lenguaje piensa por uno, los textos piensan por uno, hacen cosas que no pensábamos que iban a hacer o decir por nosotros. Y posiblemente lo que los textos de Kafka nos dicen, que Kafka no sabía que nos decían, es el horror ante un mundo que se ha vuelto, que está volviéndose enormemente dificultoso, muy burocrático y con una disociación absoluta entre medios y fines. Mientras hablabais se me ha ocurrido que en la vida de Kafka hay una relación bastante equiparable a la del Quijote y el Sancho, que es la relación que mantuvo él con su mejor amigo, que era Max Brod. Max Brod y Kafka son dos personas imposibles, o sea, son tan distintas como el Quijote y Sancho. No tienen el contraste del gordo y el flaco, pero sí debían ofrecer un contraste físico marcado, porque Max Brod era una persona con problemas de espalda, bastante encorvada, creo entender, bajito, y el otro despegado y muy vertical. Pero en cualquier caso, el uno era una especie de fan constante de Kafka, de entusiasta, de seguidor de Kafka. De hecho, toda la obra de Kafka, la existencia de Kafka mismo como escritor, se la debemos a Max Brod, por mucho que mucha gente lo desdeñe, como escritor a él mismo. Pero fue una relación realmente del hombre que se escapaba hacia un concepto de literatura y el que lo atraía al mundo, que se empeñaba en que conociera editores, el que publicaba en las revistas, en los diarios, el que se encargó de que existiera. Realmente hay una relación quijotesca, además, que encuentra. Se me ha ocurrido esto al pensar en lo que has dicho de las relaciones dialógicas tan raras en la obra de Kafka. Hay una que es cuando en los viajes de juventud que hacía con Max Brod, los dos se proponen escribir una novela a dos manos, ¿no? Que se llamaría Richard y Samuel, ¿no? Que cada uno era encarnación de un personaje y se la iban pasando, y el proyecto era escribir una novela a dos manos. Se conservan unas 50 páginas de este proyecto en el que Max Brod estaba muy entusiasmado, pero Kafka desistió porque se encontraba que no había lenguaje común. Max Brod crea un poco el enigma que crea Sancho Panza respecto al Quijote, es decir, Sancho Panza es el hombre realista, que toca pies a tierra, que solo piensa en términos de comer y de realidad, mientras que el otro está todo el día edificando castillos en el aire. ¿Y por qué esa conexión? ¿Por qué Sancho Panza sigue al Quijote y acaba siendo embaucado y fascinado por él? Y lo mismo pasa con Max Brod. Uno no puede entender cuando lee a Max Brod cómo este hombre entendió, por supuesto que no lo entendió, pero comprendió que Kafka era algo absolutamente nuevo y especial. Y lo que dice sobre Kafka es siempre muy pertinente y es acertado, pero él luego, en su literatura, en su vida, en sus relaciones, era exactamente lo contrario. Es decir, no había ningún tipo de contagio. La admiración no suponía ningún tipo de comprensión profunda de aquello que se admiraba, que es un enigma que se da mucho en arte y en literatura, ¿no? Podemos admirar escritores de los que no tienen nada que ver con nosotros. Y ahí se produce una dilogía muy interesante que realmente es una encarnación del binomio Quijote-Sancho Panza en la vida misma, porque es una relación que llega hasta el final. Es decir, del mismo modo que el Quijote muere con Sancho llorándole al lado, Kafka muere casi con Brod al lado, y a él le confía su posteridad, en este caso con esa engañosa triquiñuela que es pedirle que queme su obra. Quizás lo que nos atrae tanto de la figura de Quijote y de Sancho, más allá de su carácter de figuras antitéticas que alimentaron la comedia del arte, pero también la literatura anterior, es el hecho de que constituyen arquetipos, es decir, de que buena parte de nuestras relaciones están atravesadas nos encuentran en la compañía de personas que tal vez no son las que desearíamos. Lo que comentabas es perfectamente asimilable a la relación de ciertas viudas literarias con sus maridos, ¿no? No todas ellas, y pienso especialmente en el caso de María Kodama, no todas ellas son buenos lectores de sus maridos. No tienen por qué serlo en realidad. Sus maridos las han escogido por otras cosas. También se podría pensar en digamos, invertir los géneros y decir, pues, los viudos de las escritoras.
no necesariamente son los mejores lectores o escritores o escritoras. Son como una especie de lastre que los acompaña, como de alguna manera Panza puede pasar por ser un lastre de Quijote en algunos momentos. Pero estas parejas raras de la literatura existen y han existido siempre. Pienso en Dr. Johnson con Boswell y cómo en grandes momentos, momentos especialmente interesantes de la obra de Boswell, es evidente que Johnson no aguanta más a Boswell. Lo odia y lo quiere apartar de su vida. Podemos imaginar que la relación entre Kafka y Brod fue de alguna manera así, o lo fue de a ratos así, como suele serlo también con nuestros amigos a los que queremos, pero a veces mataríamos, ¿no? Hay un ejemplo maravilloso de un libro de, quizás Ignacio recuerde el nombre del autor, un irlandés ocioso que se fue a París y se hizo amigo de James Joyce. ¿Recuerdas? Lo publicó UDP hace algunos años en la colección Vidas Ajenas. No recuerdo el nombre del autor. El caso es que el libro es fascinante, si lo encontráis no dejéis de echarle un ojo, porque es evidente que Joyce odia al tipo este, que se le cuela en la casa, le quiere sacar charla, le pregunta cosas completamente ridículas para Joyce. Finalmente se ponen de acuerdo en que van a beber en silencio de alguna manera, cosa que siendo ambos irlandeses les venía muy bien. Así que se dedican a beber, pero las memorias que este hombre escribe finalmente de su periodo con Joyce son especialmente decepcionantes por cuanto Joyce no le dijo nada importante. Solo Dios sabe qué le dijo Kafka de importancia a Brod. Pero al igual que estos amigos que hacemos en momentos claves de la vida, como por ejemplo la adolescencia, Brod nunca soltó a Kafka. Y Kafka nunca soltó a Brod. Chicos, si me permitís, quiero volver un poquito sobre el tema ese de qué significa el Quijote para Kafka y cómo es esto de que en un momento dado se identifica o que se puede pensar que es una identificación con Sancho Panza y en otro momento es la identificación con el Quijote. Porque el cuarto fragmento, bueno, que es ya de los cuadernos de 1921-22, que lo voy a leer también para que nos confundamos un poco más con esa, con esa idea. Va saltando, ¿no? De una posición a otra. Empieza así. Don Quijote tuvo que emigrar, toda España se reía de él, su presencia en aquel país ya resultaba imposible. Viajó por el sur de Francia, donde encontró aquí y allá a gente amable con la que trabó amistad, cruzó luego los Alpes en pleno invierno, entre enormes esfuerzos y privaciones, atravesó después la llanura de Lombardía, donde, sin embargo, no se sintió a gusto y llegó por último a Milán. Eso es todo, ¿no? Hay una identificación con el Quijote Sí. y, por supuesto, también un poco un recuerdo de los viajes de Kafka, bueno, por un lado con Brod, ¿no? Un viaje con Brod por Francia, luego el viaje a Italia en Merán, y sin embargo es como que contradice lo que hemos visto antes, ¿no? Eso es una identificación, yo diría, casi superficial con el Don Quijote en su aspecto físico, ¿no? Que él se ve como un Quijote y que a lo mejor lo que todo el mundo se reía de él es Kafka con su autopercepción que siempre no está a la baja y siempre, a pesar de que en este momento ya tenía un reconocimiento y no era ya ningún escritor desconocido ni nada de esto, ¿no? Sí. Al hilo de lo que habláis, podemos pensar incluso en la recepción de Kafka y las ideas que tenemos acerca de Kafka como un proceso en el que recibimos inicialmente de Brod un Kafka quijotesco y ahora estamos descubriendo un Kafka panciano, por decirlo así, hedonista, que visitaba prostíbulos como la mayor parte de los Está de bien, los hombres sí. solteros de su época. Aún hay mucho que decir sobre Kafka en relación con eso. Aún hay mucho que descubrir de Kafka como una persona que en sustancia era exactamente igual a nosotros, es decir, completamente distinto. La correspondencia que tuvimos antes de esta charla, tú, Patricio, insinuaste que te gustaría hablar de la afinidad entre Cervantes y Kafka desde el punto de vista de que los dos vivieron dos épocas de transición, ¿no? Sí, Es decir, que seguramente la grandeza de su obra reside en que están aupados en una especie como de cambio arrasante que les permite ver más allá de los lectores o de los escritores que los han precedido. sí, Gustaría un poco que apuntaras esto. absolutamente, sí, son autores, como decíamos antes, muy distintos.
pensaba, escuchándoos, que Cervantes es enciclopédico de alguna manera, mientras que Kafka es profundamente enciclopédico. Incluso la relación con Dante que se establece en ocasiones, es decir, entre Kafka y Dante, recientemente una autoridad cultural madrileña, leía hoy, se refirió a una situación, no me consta cuál, y utilizó 4 veces la palabra kafkiano y 4 veces la palabra dantesco, convirtiéndolos además en sinónimos, siendo que son 2 autores, como digo, muy distintos. Dante también era profundamente enciclopédico. Kafka es anti-enciclopédico de algún modo, a mis ojos por lo menos. Pero lo que comparte con Cervantes, diría yo, es que ambos tienen esta rara condición de algunos escritores que son conscientes del final de una época, al tiempo que contribuyen a ella. En el caso de Cervantes es evidente que el Quijote, al tiempo que da comienzo a la novela moderna, viene a decir que viene a dar cuenta de un cierto desencanto del mundo. El sujeto moderno ya no puede creer en los relatos de caballería. Y lo que hace ridículo a Alonso Quijano es el hecho de que él sí continúa creyendo en ellos. No se trata tanto de que, digamos, de que las leyendas y los seres fantásticos o míticos que aparecen en los relatos de caballería no fuesen ya creíbles en el momento en que Cervantes escribe, sino más bien en el hecho de que ya no el relato de heroicidad, de honor y el mundo reglamentado que preside las novelas de caballería ya no es sostenible en el momento en que Cervantes está escribiendo, siendo Cervantes además como un hombre de armas muy consciente de que las guerras eran muy distintas a lo que se nos decía de ellos en los libros de caballerías, y que las personas tendían a no actuar con decencia, con honor en ese tipo de circunstancias. Kafka lo que ve es el surgimiento del mundo burocrático, el modelo fordista, ya no solamente de producción industrial, sino también de burocratización del mundo, que hace posible la disociación entre medios y fines. Kafka es consciente de un proceso que se está produciendo y que en última instancia va a tener su mayor manifestación en Auschwitz, allí donde las personas que participaron de un complejo industrial destinado al asesinato y la rentabilización del asesinato de millones de personas, podían decir con total sinceridad que ellos no habían participado de ello, por cuanto uno simplemente había firmado una orden, otro sencillamente había apartado a las personas a su llegada a Auschwitz, había dividido a hombres por un lado y mujeres por otro. Los testimonios que tenemos de los principales actores, no principales responsables, pero sí principales actores del exterminio, los campos de concentración, son en ese sentido profundamente perturbadores, por cuanto alguien puede llegar a decir, yo no maté ni un solo judío, yo lo que hacía era poner un tarro de gas en una chimenea. Yo no sabía que había judíos abajo. Este tipo de abstracciones son solamente posibles allí donde las tareas son demasiado complejas y burocráticas como para que las personas no tengan que asumir ninguna responsabilidad individual. Pero nuestro mundo es resultado de ese tipo de fragmentación. Nuestro mundo es el resultado de... Solo es posible en virtud de que las personas tienen la capacidad de hacer abstracción de las consecuencias de sus actos. Y en ese sentido Kafka y Cervantes están ambos, como digo, habitando un mundo liminal. Están creando de alguna manera y contribuyendo al surgimiento de ese mundo que posiblemente rechazasen o desdeñasen, pero no pueden evitarlo. La época habla a través de ellos, habla en sus libros. Y supongo que también por eso fueron tan malos lectores de sí mismos. No querían leer lo que se estaba manifestando en su obra. Yo creo que eso sí que es muy cierto y verdaderamente muy patente también en otros autores de la misma generación de Kafka, ¿no? El tema ese del individuo desindividualizado, el tema del hombre como un grano de arena dentro de una masa, el hombre sin atributos, Sí. ¿no? De Robert Musil, ¿no? Es un autor de la misma generación de Kafka. Hay una cosa que dice Daniel Kehlmann. Daniel Kehlmann, para quien no lo conozca, es un autor austríaco muy interesante, un contemporáneo, que recientemente ha hecho una serie, ha guionizado una serie sobre Kafka.
No la he visto, no sé qué tal será, no sé si tú la has Está visto, bien, sí, Cecilia. sí, sí. Está, es muy buena. Sí, está buena. Ah, magnífico. Sí, Pues, la recomiendo. ¿en España está en alguna plataforma que podamos ver? No. Bien. Vale. Sí. Pues el caso es que, entrevistado recientemente, Kellman decía, hacía una observación muy interesante. Muchas personas fueron conscientes de algo parecido a este cambio de época. Muchos contemporáneos de Kafka lo fueron. Algunos de ellos trabajaban en ámbitos burocráticos. Ujú. Tal vez el más, algo posterior, pero en sustancia contemporáneo de Kafka, que se dedicó a una actividad profesional muy similar a la de Kafka, es T.S. Eliot. Ambos trabajaban en bancos o en seguros, estaban inmersos en estructuras burocráticas muy complejas. Sin embargo, dice que Kellman solo Kafka consiguió percibir la implicación, el surgimiento del Estado totalitario de lo que eran en principio tareas burocráticas. ¿Cómo lo hizo? Y aquí sucede algo que me gustaría destacar, porque es clave, me parece a mí, en la comprensión de Kafka, pero en sustancia también en la comprensión de muchos autores y autoras. No sabemos cómo lo hizo y no vamos a saberlo nunca. O sea, posiblemente Kafka tampoco supiese cómo se coló eso en su obra. Pero Yo creo- es lo que determina eso imprevisible, eso que está del lado de la gratuidad, de lo no planeado, de lo no previsto por el autor, es lo que determina su inmortalidad. Pero yo discrepo en o sea, la asociación de Kafka como profeta de lo totalitario, creo que es una lectura histórica que tuvo mucho predicamento en los años 40 y 50 retrospectivamente, pero creo que es una de las muchas capas que se pueden poner a lo kafkiano. Creo que lo kafkiano ha sobrevivido a la emergencia de los estados totalitarios y 50 años después, digamos, lo kafkiano sigue dando lugar a configuraciones de sentido muy distintas que tienen que ver con algo bastante más profundo, que es la conformación del estado totalitario. Es decir, el profeta del nazismo hoy en día no, es una lectura que tiene toda validez en su momento, pero que hoy en día, si fuera eso, hoy ya no lo leeríamos, ¿no? Kafka juega con otra cosa y me gustaría relacionarlo, y vamos terminando también, con el sentido, en la insistencia de buscar el paralelismo con el Quijote. Es decir, ¿qué tipo de idealismo tiene Kafka? Es decir, busquemos qué es el Quijote. Hay todo un libro muy importante y muy bonito, también complejo, porque está centrado en la relación del castillo con el Quijote, de una de las grandes especialistas en Kafka, que es Mark Robert, ¿no? Es un libro entero, un ensayo largo de casi 300 páginas, en una especie de lectura en paralelo del Quijote y del castillo. No voy a entrar en lo que dice, pues presume además que recordamos bien la lectura del castillo, pero sí que me interesa saber con qué tipo de idealismo trabaja Kafka, que parece que vive en un mundo completamente desencantado, donde el quijotismo de los personajes kafkianos es pensar que existe un orden, que existe una legalidad, ¿no? Que existe un orden jurídico en el caso del proceso o un orden jerárquico en el caso del castillo, en el que uno, si aplica las leyes, pues puede abrirse paso, ¿no? En este mundo que ha desarmado todo su sentido, ¿cuál es la agarradera de Kafka? En el Quijote está el ideal caballeresco. Un mundo ideal que él identifica con los héroes de los libros de caballerías e identifica con el oficio de las armas, el famoso discurso entre las armas y las letras que hace el Quijote, ¿no? En Kafka ya las armas no están. En Kafka están solo las letras. El idealismo de Kafka es escribir y seguir escribiendo, sin ninguna función, sin ni siquiera la voluntad de publicar. Escribir como una especie de agarradero a la existencia, como único sentido. O sea, en la escritura, el hombre traza el sentido de su propia existencia por el hecho mismo de escribirla. No hay trascendencia, no hay nunca nada trascendente en Kafka. Está la inminencia de lo trascendente, pero nunca se refleja en una esperanza concreta, ¿no? Entonces yo creo que y quería compartir esto, ¿cuál es el idealismo de Kafka? El idealismo de Kafka, y yo creo que es algo que tiene mucho que ver con nuestra época y, por ejemplo, tiene mucho que ver con la conexión Kafka-Bolaño, que es otro héroe o sea, otro escritor cuyo predicamento está asociado también a la idea de que escribir a pesar de todo, escribir enfrentándose al samurái, sabiendo que uno va a ser derrotado por la posteridad, va a ser derrotado por una sociedad que ya no entiende la literatura, por un mundo de valores que ya no podemos compartir, y sin embargo escribir sigue siendo como una especie de heroísmo individual. Esa sería, digamos, como lo quijotesco de Kafka, ¿no? La escritura como oficio de caballería, ¿no? Como una especie de locura individual.
Pero el idealismo para mí sí que está en Kafka, no solamente en el hecho de la escritura, sino la escritura no para otros, sino la escritura para uno mismo, sí. Pero Kafka lo que está siempre persiguiendo es llegar a una verdad, ¿no? Siempre se trata de añadir otro granito de conocimiento, pero conocimiento de la propia verdad y llegar a una existencia auténtica. Evidentemente, pero creo que eso es algo importante en ese contexto en el que se ha criado Kafka, que es una sociedad que mantenía unas apariencias burguesas y de qué sé yo, de una ética determinada, cuando están viviendo la gente en el más feroz capitalismo ya, y el individuo ya no cuenta. Y Kafka ve que como única salvación que puede tener el individuo es llegar a su propio interior, ¿no? Y llegar a su propia verdad. No, él no quiere además promulgar verdades de ningún tipo, ¿no? Sí, sí. Desde luego en la época tal vez en la época de Cervantes era posible postular la idea de un sentido otro. Mi propia lectura de Quijote es la de consiste en decir no hay las novelas de caballería no son un modelo de conducta ya, se está conformando un nuevo orden, pero hay algo parecido a una reconciliación entre ambos regímenes, allí donde Cervantes, donde Quijote muere en paz, digámoslo así, ¿no? Mientras que la sociedad europea de unos 300 años después o más, ya no puede tomar por verosímil la idea de una reconciliación. Ni siquiera, o sea, narrativamente no funciona. En Kafka lo que hay es una búsqueda incesante del sentido, pero al mismo tiempo la certeza de que esa búsqueda no termina nunca. Sin embargo, se persiste en ella. Ese es el elemento quijotesco que señala Ignacio acertadamente, y que uno podría tal vez postular de otra manera, apropiándose de las palabras de Adorno. Adorno y otros autores de la Escuela de Frankfurt planteaban o postulaban la posibilidad de que nuestro modo de vida fuese una especie de interrupción. Y de que hubiese algo, una suma de cosas que contribuyesen o hiciesen posible la interrupción de la interrupción. Creo que en Kafka hay algo de esto. La imposibilidad de acceder al sentido puede en algún momento, mediante la práctica de la escritura, convertirse en la imposibilidad de la búsqueda de sentido. Y se persiste de esa manera. Ese es el elemento quijotesco. Eso es lo que yo diría que diría que es la búsqueda de Kafka y que es la búsqueda de sus personajes también. Por esa razón también las novelas de Kafka solo podían quedar incompletas. La búsqueda de sentido no se agota nunca. De hecho, todos deberíamos escribir novelas incompletas. En realidad, completas en su incompletud, en su falta de un final. No hay un final. Y nuestra época ya no es... Nuestra época está presidida por la idea del final. Tal vez encuentren las novelas que no terminan el único elemento idealista lo único a lo que cogerse para tener algo parecido a una esperanza, digamos. Bueno, hemos agotado el tiempo. Muchas gracias. Las palabras además tan elocuentes y ligeramente intimidantes nos dejan mascullando. Muchísimas gracias. Ha sido un placer, de verdad, Lara. Podríamos pasar horas hablando, pero supongo que urge ir a celebrar la victoria del Madrid o a correr directamente, correr y escapar. Muchísimas gracias y hasta la vista.